Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es mi canal, Tu Ruta Interior. Yo soy Mari Cárdenas y hoy quiero presentarles a mi amiga, mi hermana, mi mentora, mi maestra, etcétera, todas las flores para Yeli. Es hermana venezolana y bueno, está aquí porque le quiero hacer unas cuantas preguntitas y quiero que sea una conversación normal, Yeli. Y quiero que me expliques o nos expliques cómo ha sido tu proceso. ¿Desde hace cuánto que llegaste a este país? Ah, 2002. 2002 aquí a Estados Unidos. Cuéntame, Yeli. 2002. Cuéntanos. ¿Cómo llegaste a lo que eres hoy en día? Como fe, como persona. Bueno, primeramente, gracias por invitarme a tu canal. Eh, Muy agradecida contigo, Mari. Todas esas flores son también de mí para ti. Ha sido mi apoyo en los momentos muy difíciles. Te mandó el Eterno para que estuvieras ahí de apoyo para mí. Y a veces tengo muchos hermanos y hermanas, pero dice la palabra de Dios, dice, más vale un amigo cercano que un hermano lejano, porque tus hermanos te pueden amar, pero no están cerca para poderte ayudar en los momentos de dificultad y aunque quieran, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que al solo Él lo hace habitar en familia. Entonces te doy muchas gracias a ti, a tu familia, gracias por invitarme a tu canal y bueno, vamos a responder lo que tú quieras preguntarme dentro de las Sí, tú sabes que memorias que yo tengo, sí, de buenos momentos, los entre tantas momentos, y cosas. también los malos. Sí, claro, eso es Los no parte tan, de la pero vida. no son tan malos, todo tiene un propósito, solamente que en el momento lo ves malo, Claro. no los ves tan buenos. Sí, tú sabes que la gente cuando nos ve hoy en día que seguimos una tendencia religiosa, o sobre todo muchas veces hasta la propia familia, te Sí. tachan de que, ay, se olvidó lo que pasó, o ahora es santa, o ahora es religiosa. ¿Qué piensas tú de eso cuando uno consigue realmente ese llamado? Lo que pasa es que el mundo para ellos quedó paralizado en esa área porque te conocieron de nacimiento, te miraron, te observaron cómo eras, tus defectos, no que no los tenga ahorita, pero ellos dejaron de mirar el progreso, vamos a decirlo así, es invisible para ellos porque ellos quedaron en sus mentes con lo que como yo crecí, y no es que tampoco era algo de lo peor, pero sí venimos llenos de errores, y no es que ahorita sea perfecta, pero por medio de la escritura de la Torá, el Eterno está haciendo un trabajo en mí todos los días. Entonces, si hay cambios, se puede decir que hay un cambio, no por mi boca, sino por bocas de las otras personas que están a mi alrededor que lo pueden ver. Claro, claro que sí. Y cuéntame, cuando llegaste aquí a Estados Unidos, que viniste de Venezuela, ¿verdad? En el 2002. Ajá. Nos gustaría, bueno, me gustaría saber o compartirle a los amigos del canal esa persona que eh, te mostró el camino, que yo sé que fue nuestro querido Miguel, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue cuando Ajá, viniste a Venezuela aquí? ajá. Ya, ¿qué tendencia de fe seguías o qué religión seguías? ¿Cómo llegaste tú a los caminos del judaísmo, de la Torá? Ese proceso que entiendo que fue desde que llegaste a Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, Cuando estaba en Venezuela, no tenía ninguna tendencia religiosa, ni iba a ningún lugar, no me congregaba en ninguna parte. Solamente tengo estratos de más o menos a los 7 años, 7, 8 años. Uno de mis hermanos mayores, él a los 16 años, él salió de casa y él se fue con una familia que era testigos de Jehová. Luego él tenía siempre en su bolsita unos libritos azul de los Gedeón, que tenían parte del Nuevo Testamento, y él me regaló uno, porque yo estaba en una etapa muy rebelde con mi Mm. mamá y con mi papá, y sobre todo con mi mamá, porque fue con mi mamá. Y luego él me dio ese libro y me dijo, lee este libro que es hermoso, habla sobre ti. Él me lo dio y yo lo leí. Pero antes de eso, la fe que yo traía es la que mi mamá me enseñó, que era orar el Padre Nuestro antes de dormirnos, y si tenía alguna necesidad, que le orara a Dios, pero yo no sabía quién era ese Dios, pero yo hacía lo que ella me decía. Oras esto, y el Salmo 91, el Salmo 23, y el Santo Ángel de mi guarda. Santo Ángel de mi guarda, dulce compañero, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola, porque me perdería. Todos los días antes de dormir yo hacía eso.
porque así nos enseñó mamá. Nunca mamá nos llevó a la iglesia, en mi casa no había nunca imágenes, velas o nada. Mi mamá no tenía ninguna tendencia religiosa, ella nunca se denominó como nada de ninguna religión. Ahora mi papá no hablaba de religión, pero él nació en Italia y él cuando se refería a algo religioso, yo lo escuchaba decir solamente la palabra la Madonna, porque la Madonna es la Virgen. Entonces ya cuando crecí, nunca yo podía diferenciar qué era la Madonna, si es que era católico, no entendía todavía yo eso, nunca había profundizado en nada de eso. Era joven, muchacha, no. En una oportunidad, una señora vecina al lado de mi casa me había llevado a una misa, lo que llaman una misa. Esa fue una experiencia que tuve de ir a una iglesia católica y ver las imágenes. Me gustaron los cantos, me gustó la música, pero me impresionó mucho ver esas imágenes sangreando y así cosas así, unos cristos llorando. Eso me impresionó. Pero la parte de la música y la hermandad que había allí, yo decía, ay, me gusta esto. Esa es una etapa. Pero mi hermana, la mamá de mis sobrinos, Juan Andrés y Alessandra, Dajide, ella también a los 16 años sale de casa y se va a la ciudad, que es Caracas, y allí se une a un grupo de jóvenes cristianos. Oh. Y ella cada cierto tiempo me llevaba a la ciudad de Caracas cuando eran las vacaciones de la escuela, y en una de esas me llevó y me llevó a una reunión cristiana. En esa reunión cristiana hicieron un cerco alrededor de mí, oraron por mí, todas sus amigas y las señoras que estaban ahí, y las jóvenes que eran, ella era una joven. Y me dijeron, yo lloré mucho ese día, no entendí por qué lloré. Me dijeron, repite estas palabras, las repetí. ¿Cuántos años tenía? Tendría 13, 14. Oh, pequeña. Y lloré mucho, sentí hermoso el amor de ellos, el abrazo, la fraternidad. Y fui a esa reunión como unas 2 veces. Entonces, pero la primera vez fue impresionante porque ellos dijeron cuando yo hice esa confesión de que mira, lo que has hecho es que has abierto una puerta de aquí al cielo y cosas hermosas y yo nunca había escuchado nada de eso y me pareció tan bonito y me quedé con eso en mi corazón, una experiencia muy hermosa. Entonces, cuando mi hermana venía, yo le decía, quiero ir para ir ahí. Pero bueno, a veces no se daba la oportunidad porque mi hermana ocupada, trabajaba, viajaba mucho. Ella estaba encargada de los campamentos de niños, de los jóvenes. Ella estaba encargada en la iglesia de muchas actividades Ella sí era allá. cristiana. Ella sí. Desde los 16 años, ella se apartó de la familia materna y paterna y se fue a vivir con otra hermana que estaba en Caracas, la mayor, mi hermana la mayor. Y pues allí trabajaba, allí consiguió otra familia, otras familias muy hermosas también, a Manuela Russo y su esposo José Russo, ellos fallecieron, pero quedó su hija Manolita, que actualmente vive en España, en La Coruña, y ellos nos dieron mucho amor. Ellos no profesaban una fe, pero siempre tenían a Dios en su boca y agradecimiento. Esas son estratos para llegar cuando me toca a mi hermana, mi hermana, la que me llevó y me compartió, viene a los Estados Unidos, la iglesia Lakewood, que hoy actualmente está acá. Oh, okay. El pastor todavía vivía, John Austin. Él fue a visitar jóvenes en Venezuela en una congregación donde mi hermana iba, que se llamaba, creo que el Senti, no me acuerdo ahorita el nombre. Él va para allá y selecciona ciertos jóvenes y los trae acá a los Estados Unidos. Mi hermana le gustó acá Houston porque estaba Lakewood, todavía no estaba el servicio de español como está en este lugar donde está ahora, en el Compact Center. Y quedaba por la calle Green, no me acuerdo ahorita. Y ella viene y estuvo aquí como unas semanas y le gustó mucho Houston, regresa a Venezuela y nos cuenta su experiencia de cómo era la iglesia Lakewood, nos llevó las fotos. Yo solamente recuerdo una foto donde ella está con todos los jóvenes que trajo el pastor John Austin, el papá de Joel, y miraba a ella debajo de muchas banderas de todas las naciones y de todos los países. Y muy bonita la foto, todo lo que me mostró me gustó mucho. Bueno, pasé ese tiempo para no estar haciendo el cuento tan largo, ¿verdad? Porque son muchos los detalles, pero pues no puedo detenerme en ellos, pues bastante. Y de paso yo hablo mucho. Entonces, tengo que tratar de, pues estás invitada tengo aquí de tratar de hacer extracto lo que voy a hablar. Bueno, y esas fotos están todavía existen. Mi hermana las trajo de acá de Houston a Venezuela, y bueno, ella vivió un poco más de tiempo en Venezuela
y se enfocó, ella tuvo una empresa de decoraciones, de fiestas con otra señora cristiana llamada María Shom, y ella ahorita está en Florida. Ellas hicieron una empresa que se llamaba Dajimar, y Dajimar era una compañía de decoraciones, de fiestas de todo tipo. Bueno, con eso ella ahorró dinero para poder venir aquí a Houston otra vez, y se viene para Houston otra vez. Y bueno, ya para quedarse, y se quedó acá, hace su vida, todo eso. Entonces, cuando ella estaba en embarazo, apenas empezando a hacerse los primeros exámenes, ella ya tenía, no me acuerdo si exactamente 38 o 39 años. Entonces aquí, cuando vas al médico, entonces le empezaron a hablar de una amniocentesis, que era una prueba que ya se tenía que someter y que no se sabía si el bebé vivía o ella, no sé cómo era la cosa muy bien. Entonces ella llama para la casa de mi mamá, y yo estaba trabajando todavía en la CanTV, y le dice a mi mamá de que se tiene que hacer esa prueba, pero que tiene un poquito de miedo, porque no sabe si vivirá o no. O sea, no sabía ella qué iba a pasar con el bebé. Yo me hice ese examen también. Entonces mi mamá le dio sentimientos y me dijo, bueno, tú eres ahorita la que tiene los recursos para viajar, pues ¿por qué no vas a ir con tu hermana? Entonces, bueno, y mi hermana también me dijo, ay, si pudieras venir, mira, aquí es así, o sea, bueno, yo venía a visitarla a ella. Y viniendo para acá, me detuvieron ahí en ¿Aeropuerto? Sí, en el aeropuerto. Fueron muchas horas allí, me revisaban todo, yo no entendía ¿Qué nada. año era ese, Yelitza? Eso en el año 2002. ¿Tú crees No, que bueno, no, 2000. estaba empezando la situación en Venezuela en esa Estaba época? estando 2002. Sí, ya había empezado, porque ya de hecho estaba el presidente ya Era elegido, Chávez. era el presidente Wow. Chávez. Sí, estaban de candidatos, yo me recuerdo, Irene Sáenz, Ajá. otra persona, no sé quién más, y también estaba él. Yo al presidente Chávez, al difunto, lo había conocido. A los 14 años lo conocí en donde yo estudiaba. En el tiempo que yo estudié el bachillerato, se daba una materia que se llamaba instrucción premilitar. Cátedra bolivariana, lo Ajá. leí yo. Ajá. Preparaban a los jóvenes para hacer orden cerrado, para saber cómo se maneja un armamento, rifles, todo eso. Y él era uno de los que enseñaba cómo nos llevaban a una montaña que está cerca de allí, donde están como por donde hacen estrategias militares. Nos llevaron al campo, nos enseñaron a usar las armas. Me acuerdo que yo era flaquita y usando el rifle cuando lo disparaba. Yeli, qué tremendo. Sí. Yo estaba en San Cristóbal, pero yo veía algo de cátedra bolivariana, pero no era así con prácticas. No, era orden cerrado. Wow. Cómo saludar de manera a los militares de alto rango, cómo teníamos que hacer orden cerrado, era instrucción pre-militar. Hicieron escalar las montañas con botas, y cuando me pusieron a disparar, yo recuerdo que mi huesito de aquí, y cuando disparé, eso era durísimo. Me asusté, pero él estaba detrás de mí agarrándome mi hombro, porque cuando disparas, dale, no tengas miedo, ¡pum! Mi hombro brincó y yo me asusté. Y después ya me gustó. Y después yo quería disparar, yo quería, era un rifle grandísimo, yo solo lo había visto tal vez un par de veces en una película por ahí. Qué cómico, Yeli. Entonces, él era el que daba instrucción. Él con otros militares. Wow. Antes de que empezara todo esto, de esta situación de Venezuela, yo conocía al que iba a ser presidente, pero en mi mente jamás, ni me pasó eso por la mente ni que nunca. Te iba a afectar, ni nada. Nada que me iba a afectar como a lo que ha llegado el día de hoy. Bueno, para seguir la historia, pasa ese tiempo, aprendí lo que tenía que aprender de la milicia, porque eso es una materia. Cierto tiempo ya se acaba y ya no, yo nunca tuve tendencia a registrarme en nada militar, no, nunca. porque uno estudiaba o iba a la universidad y si no tenías que prestar el servicio, más que todos los hombres, obligatorio. Sí, salgo de allí, de la, ¿cómo se le puede decir? De la escuela. ¿Estabas en primaria o en secundaria? Secundaria, me graduó y con otra muchacha cercana de ahí de la casa, ella, bueno, yo le digo mi prima, porque realmente nos criamos juntas, no somos primas de sangre, pero las familias nos criamos juntas. Sí, todos somos los primos. Los tíos. Los tíos, los primos. Bueno, ella realmente es esa familia, como te digo, que no es de sangre, pero es más que la familia de sangre a veces.
porque mis primos y mi familia de sangre se crió en Valencia y no teníamos mucho acceso a ellos. A veces venían, pero muy poco, pero ella era como muy cercana a mí, ella me dice, vamos a inscribirnos en la Universidad Nacional Abierta. Vamos, nos inscribimos. Hicimos el examen y quedamos, nos aprobaron y empezamos a estudiar. La carrera era para ayudar a niños con problemas de dificultad, Psicopedagogía. Yo psicopedagogía, estudié para ayudar a psicopedagogía. los niños con problemas de autismo, Ajá. todo eso, y me gustó mucho. Sí, bellísimo. Ya de ahí, ella me invita a trabajar en una compañía grande que es CanTV. Claro. Y yo era menor de edad todavía, o sea, estaba en esa etapa de transición y mi mamá pues otorga el permiso, entro allí, me dejan, hago todos los exámenes, los pasé, exámenes médicos, exámenes psicológicos, los pasé todos y comencé a trabajar en esa compañía y esa compañía era una compañía de servicio telefónico. Fónico. Telefónico, luego creció y se hizo, de hecho, el presidente Donald Trump estuvo ahí. Oh, sí. Estuvo ahí porque el presidente Donald Trump en aquel entonces estaba emparentado con la Miss Venezuela, Alicia Machado, que es maracayera, de donde yo soy, Claro. venezolana. Entonces, él fue a inaugurar ciertas oficinas de servicio y una de esas, ahí estaba yo, en la López Aveledo. López Aveledo, Las Delicias, El Limón, todas las oficinas de servicio de atención al cliente. Bueno, ahí estando en la oficina de atención al cliente, López Aveledo, luego Las Delicias, creo que fue que la López Aveledo donde él llegó, dijeron que AT&T iba a comprar CanTV, que se iba a privatizar, todas esas negociaciones que se hablaban, Ya se estaba hablando ya de se la estaba hablando de eso. privatización, sí, de que el gobierno iba a tomar la... Sí, entonces me cambié de carrera, porque para ascender allí de puesto tenía que cambiarme de carrera, entonces me puse a estudiar en un instituto privado, que es el Antonio José de Sucre, en Las Delicias, y estudiaba de noche o de tarde, trabajaba de día. Y también asistía a un gimnasio porque uno de mis hermanos, Helio, siempre estaba sobre la salud y sobre mantener los músculos, la cosa, porque él se enfoca hasta el día de hoy en lo que es el levantamiento de pesa a nivel olímpico. Él entrena gente para participar y él participó y ¿Cuántos ganó hermanos medalla. tienes, Jenny? ¿Cuántos hermanos tienes? Varones 9, Oh, de wow. los cuales uno está desaparecido y uno falleció el año pasado, de los Okay. varones. Del resto son 5 mujeres, de la cual Wow. falleció el año pasado también Sí. Dajide. Pero el resto todos estamos, pues, Son 14. 14 por nada más por parte de mamá. Pero por papá tengo otra cantidad de hermanos también. Wow, Jenny. Dos italianos, son 2 mujeres que viven en Toronto. Ellas ya son unas señoras grandes, así como yo. Son más mayores que yo también. Y luego mi papá, después de mi mamá, se unió a otra persona y él tuvo, a ver, Giancarlo, Eduardo, Jesús, Dayani, 5 Tienes 5 hermanos más por parte de más padre. por parte de padre. Wow. Entonces tu papá era Más las italiano. otras 2, Tu papá era italiano. sí, Tu mamá venezolana, criollita. criolla. Bueno, ella su papá, mi abuelo, de origen español, También. nació en España. Wow. Y mi abuela nació en Venezuela. Mi abuelito, él venía de la familia de Alfonso Rivas, de ahí viene nuestro apellido. Ellos son los que hacen la maicina americana y todas esas cosas. Wow, yeah. Pero él era familiar o sea, era de esa familia. Mi abuelito lo mataron joven. Mi mamá me cuenta de que mi abuelito lo mataron ahí en el negocio para robarlo. Y de ahí mi abuela sufre depresión, quedó con demencia, todo eso. Y son 20 mis tíos, 20. Wow. Y a mi mamá se la dan a una doctora que es maestra y doctora naturista. Ella cría a tu mamá. Y ella cría a mi mamá, que se llama Antonia Chinagucia. Entonces, que es la casa donde me crié. Actualmente está esa casa donde está mi mamá. Ok, sí, yo lo vi el otro día. Sí. Mira a tu mami. Entonces estás diciendo que en el año, ese 2002, tu hermana te dijo que vinieras para acá. Ajá, y vine. Y vine a principios. Llegué en febrero, enero, febrero. Ok. Y estaba en pleno rodeo aquí.
Yo no Ajá. sabía, no entendía nada de migración, nada de eso. Yo venía con la alegría de ver a mi hermana, que tenía tiempo que no la venía, y aparte para estar con ella en ese proceso de ese Claro. embarazo y a regresarme pronto. Pero antes de eso ocurrió algo. Estando en Venezuela y estoy trabajando en la compañía CanTV, Ujú. ahí conocí gente, mujeres que todo tipo de religión, unas católicas, unas cristianas, otras santeras Mm, y otras espiritistas y otras paleras, carteras, no sé, cantidad de lo que sí, sí, existe, todo sí. eso. Pues yo no tenía ninguna religión definida, nada, yo solamente, como te digo, era lo que mi mamá decía, Padre Nuestro, eso era lo que yo, Sí, pero, lo habitual. pero, en el transcurso de mi vida, pues vas teniendo amistades, sobre todo en el sitio de trabajo, porque en la escuela nunca tuvo influencia para mí de nada de eso, ni la universidad, ni nada. Solo en el trabajo conozco a esas muchachas y eran como que las que estaban siempre invitándome, vamos a comer o vamos a... Bueno, las más cercanas a mí, pues sí, esas eran sus prácticas de ellas. Y lo ponían muy bonito y, por ejemplo, yo voy al tobogán de la selva y traigo ciertas cosas para hacer cosas con eso. Te llama la atención, ¿verdad? Luego conozco a otra muchacha y me presenta a sus amigos que no eran compañeros de trabajo y ellos tenían un altar y tenían cosas de que él nació en Maracay, ese muchacho, en paz descanse, pero ya falleció, lo mataron. Y él hablaba como cubano, pero él era venezolano. Wow. Y él estaba emparentado con gente de Cuba. Y él hizo un altar en su casa con su mamá, todos se convirtieron a Santero. la santería. Pero acuérdate que en esa época de Venezuela, cuando agarra a Chávez, eso es como que entró eso, nos entró porque yo también Eso fue estuve, muy sí, difícil pues también yo porque también estuve en esos caminos, porque era como una moda, como no sé, hubo muchísima gente, era como que, era como no sé si decirlo moda, pero era fácil hablar de esos temas y siempre en todos lados había alguien y te llevaban y como que te increíble. reclutaban, sí, como que Como que sí, era una cosa, pero había una cosa aquí. Yo, en todo ese tiempo, pues yo asistía a esas, que hacían comida y que cantaban y uno se sentía como, sabes, te atendían como familia, pero yo nunca había visto lo que había detrás de eso, nunca como ahora. ujú, Si hubiera conocido, jamás me hubiera metido allí. En ese tiempo, pues yo no podía diferenciar qué era lo que pasaba allí, pero pues había siempre mucha gente y comida y café y alegría y música ujú. y pues yo no veía nada de malo allí. No creía en eso, o sea, llegó un momento que sí vi algo que me medio asustó, pero veía que todo lo normalizaban y digo, bueno, no pasa nada aquí, está bien. Pero pasó algo. Mm. Empezaron a trabajar mi ego. Y a mí siempre me ha gustado la música. Soy familia de una mujer que es cantante profesional. Desde niña estuvo en la radio, que es mi mamá, que tiene una voz impresionante, aún a sus 92 años hoy. Todavía canta. Todos mis hermanos son músicos, todos cantan, todos tienen un talento increíble, todos, todos, todos. Y claro, me dieron en la tecla. Yo también de niña en la escuela siempre me presentaban. De hecho, me llamaban el pajarillo verde, porque ese era un canto que tenía que presentar el Día de las Madres, por cierto, y mi mamá me enseñó ese canto y me lo pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Mi mamá me lo decía ensayar, ensayar. Lo presentó y de ahí todos mis compañeros me llamaban pajarillo verde. Y me dieron en la tecla, que es el ego. Wow, tú cantas hermoso, tienes tremendo talento, no sé qué. Va, para que tú le cantes aquí a los santos. Wow, Yelitza. ¿Y qué canción quiere que le cante? Vamos a cantar todas las canciones de todos esos personajes súper famosos Ujú, que ujú, son de Cuba. claro. Que cómo han pasado los años, todos esos cantos antiguos. Y bueno, yo los interpretaba. Y yo los interpretaba como decir aquí, pero ellos lo estaban haciendo para que yo se lo cantara a esos santos. Claro. Que Mercedes Sosa, todos esos cantantes, Ujú. y me encantaba esa línea de cantos con guitarra y alguien me acompañaba y yo ahí era, bueno, el personaje de trabajar, me trabajaron el ego, no sé si sabiendo o no sabiendo, pero entonces eso me enganchó con ellos. Claro, en todas las fiestas que iba te iban a Y invitar. además eran lindas personas, la verdad, se portaban muy bien conmigo. Claro, claro. Pasa el tiempo y ya yo me vengo, ya habíamos decidido que me venía para acá, me retiro de la compañía donde estaba, que es CanTV, estaban ofreciendo, hubo un problema de cambios gravísimo en CanTV
porque en vez de privatizarse, ellos empezó El gobierno la el no gobierno la expropió, pero en cierto modo la la absorbió y ahí empezó toda absorbió, esa persecución, había etcétera. lo que era el sindicato y que si tú estás con el sindicato, era mucho problema Sí, político y ya yo ahí, yo no estaba militando en eso y te persiguieron por eso. decidí este, tomar la oferta y me fui. Me dieron acciones, me dieron una cierta cantidad de dinero y hablando con varias personas me dijeron, mira, sería bueno que invirtieras el dinero para que no te lo comas, porque ese dinero se va así. Claro. Bueno, ¿y qué es lo bueno? Bueno, comprarte una casa, cómprate algo, bueno, y compré una propiedad, la empecé a arreglar, todo eso, muy bien esa inversión. Y ya bueno, ya tenía todo arreglado, a mi hermana mayor le di un poder por si acaso. Estás contando que antes de venirte para acá, cuando Ujú. estabas aquí, me interesa ese punto porque ¿qué pasa? Eh, algunas veces nosotros, me incluyo, cuando andamos en caminos así que perdidos, porque esa es la verdad, perdidos inconscientemente, porque no lo hacemos tal vez, pensamos que lo estamos haciendo bien Sí, y, y sabemos que hay estrategias de la parte oscura del mundo que siempre ha estado ahí. Y pensamos que cuando hacemos ese tipo de cosas, en cierto modo nos estamos acercando como a Dios de esa manera. claro. Entonces, me gustaría saber para mí, porque bueno, yo lo viví, pero ahorita no estamos hablando de mí, y para mucha gente que también nos está viendo, ¿qué fue? Yo sentí el clic de que me hice una pregunta, no voy a, cómo fue el momento, pero algo como que estoy haciendo aquí. Y me sentí una vibración extraña y fue hasta ese día que seguía haciéndolo, siendo y viendo lo que veía. ¿Qué viste? ¿Qué viste en ese mundo de santería, de palería, de espiritismo que tal vez te hizo no es o te ayudó a salirte de allá, venir para acá? O sea, ¿qué viste? ¿Te sentiste para dejar ese mundo? Bueno, primero que todo, ahí hay intrínseco otra cosa que también me mantuvo por un poco tiempo, porque no fue por mucho tiempo allí. Es que yo tengo un hermano desaparecido hasta el día de hoy. Y para ese entonces, cuando él se desapareció de nuestras vidas, tenía dos niños, un niño chiquito, Okay. bebé prácticamente, y una niña de 4 años, 5 años. Y él desapareció. No voy a entrar en ese detalle porque es algo que todavía no sabemos de él. Este, y el saber sobre él, el buscar dónde estaba él, el ver el sufrimiento de mi mamá, de todos nosotros, la desesperación de los niños, la esposa, ¿dónde está mi hermano? Ahí yo vi un camino como para indagar, aunque no creía en nada de eso, porque la Claro. verdad, honestamente, y yo no puedo mentir, porque mi corazón nunca se inclinó a nada de Ujú, eso, no ujú. creía, solamente estaba ahí por Sí. convivir, por estar en grupo, por estar en familia, qué sé yo, cantar, hablar, eso me gustaba. Ujú. Y eso me mantuvo por un tiempo haciendo cosas como participar, Qué bella eso. queriendo que, creyendo que esa era la salida, porque yo decía, bueno, ellos adivinan, pero yo no sabía que eso era un pecado, Claro. porque yo nunca lo había visto así, yo veía, bueno, nunca había visto, no sabía la diferencia en ese entonces. No habíamos tocado nunca una Biblia, Yeli. Sí las toqué, porque toqué, Pero bueno, no, Biblia no, solamente el Nuevo Testamento, exacto. ¿verdad? Y mi hermana sí me había dicho alguna vez que, por ejemplo, lo de la comida, que los que comen puerco, mi hermana, la mamá de mi sobrino, Ok. o cosas así que ella me había dicho, y también mi hermano, me tocaban esos temas, o lo hablaban cuando estábamos todos juntos, a todos nosotros nos decían, pero eso como que entraba y como que como no era, ¿verdad? Pero eso estaba ahí guardado porque después cobró vida. Y estando en eso, bueno, asistí que sí a las runas, que sí a los péndulos. No solamente era eso, espiritismo, que habían gente, vi cosas muy terribles que me llenaron de miedo. Ahí sí me llenaron de miedo. Ver que entraban personas a un cuartito Ajá. embarazadas y eso me llenaba de miedo y me da mucho dolor. Que iban ahí a sacarse sus bebés. Wow. Ah, eso ya me dio miedo. Claro. Pero no sabía cómo salirme porque pues mi amiga siempre me invitaba y ella me quiere mucho hasta el día de hoy y todo, pero no sabía yo cómo deshacerme de eso porque ellos me trataban con amor.
me regalaban cosas, me atendían muy bien. No Sí, puedo quejar de eso porque la verdad, ellos creían que esa era la verdad. pienso que sí, igual. Lamentablemente, Sí. ellos creían que esa era la verdad y yo nunca, si mi mamá no supo eso. Eso yo lo hacía, porque yo siempre me crié muy dentro de la casa. Pero ya cuando empecé a trabajar en esa compañía, tuve la libertad de salir, ya estaba ya más grandecita y mamá, voy a tal lado, pero mi mamá no sabía lo que yo estaba haciendo. Que yo estaba asistiendo Claro, sí, a no. cosas de santería. Mi mamá de una vez me hubiera dicho, no, hija, eso está mal. Igual Porque que mi la mamá mía, nunca ha sí. estado de acuerdo con nada de eso. O Igual que la sea, mía, claro. ella, sus oraciones, el Padre Nuestro, que ella decía que ella oraba por los enfermos porque el Espíritu Santo se lo guiaba, pero mi mamá no asistió nunca, nunca a Nada de esas cosas. iglesia, nada. Y menos brujería, y menos santería, menos. Bueno, hay una hermana mayor que también caminó por ahí, por ese camino. Ahorita ya está en una etapa de transición. Y pues yo pensaba que eso era normal, que eso estaba bien. Luego te hablan de los beneficios, pero ahí adentro, en esos cuartos, en esos ritos, En los eh, ríos, en todas esas cosas que se hacen, sí. ellos hacían sacrificios de animales. Empezaron con palomas en un río, luego gallinas, luego estaban hablando ya de animales grandes, Ujú, corderos, ujú. de cosas así, y luego ya hablaron, ya estaba yo apuntada en una lista sin yo saber Hacerte el santo. para hacerme el santo en Cuba y me iban a rapar la cabeza, yo tenía que hacer lo que ellos llaman yaboraje, un año de vestida de blanco, toda rapada, todo eso. Y me explicaron muy brevemente, yo no entendía nada, pero yo decía, no, tú vas a hacer, mira, yo te veo, me decía el joven, yo te miro en una tarima, influencia para muchos, me decía. Vas a Wow. cantarle a Sí, muchos, claro, tenían tu ellos me miraban predectora, así, qué claro. tal, y que no sé, y aparte me decían, vas a ser muy próspera, vas a tener, y que esto, y que el otro, y qué muchachito, qué joven no le gusta eso, Sí. fama o qué sé yo. El ego, te trabajan el ego, Ujú. no sé si consciente o inconsciente, pero eso pudo en mí, más también buscar a mi hermano, porque yo quería estar cerca de ellos, porque en algún momento a lo que ellos creían le iba a decir dónde estaba mi hermano. Cosa que nunca pasó. Nunca pasó. Puras mentiras, o sea, no puras mentiras, sino que nada, la misma historia, todos la contaban igual, de diferentes tamaños, y yo veía que nada, nada. No aparecía nada. Y me entristecía porque yo decía, ahora sí, esta vez sí. Porque no, que se va a transformar se transfiguraban las personas, o la Ujú. persona. Había un personaje que era la misma persona, el joven. Este joven se ponía una falda como típica de Venezuela, Ujú. y tenía lo que le llaman una corte allí, aunque estas cosas no son buenos decir los nombres ni nada de esas cosas, Sí. porque la escritura nos dice que en nuestra boca no debe estar esos nombres. Ujú. Entonces voy a obviar los nombres, pero Sí. el que conoce y ha pasado por eso sabe de lo que me refiero. Eran muchas estatuas de próceres venezolanos, Ujú. cosas que según ellos, Indígenas. indígenas y todos que tenían poder y bueno. Y se hablaba como diferentes personajes de eso y me decía que esto, tú, que esto, pero nunca coincidía. O sea, todo lo que me decía yo me quedaba pensando de que si eso era, nunca era verdad, nunca coincidía con nada de mi vida. Yo no tenía, o sea, yo no, a mí no me movía eso, no, yo no creía eso, pero guardaba la esperanza que algún día iban a decir algo de mi hermano. Algo de tu hermano, claro. Vi eso, vi que metían una persona que supuestamente no, la persona tenía un diagnóstico de corazón que se podía morir porque le daba un ataque al corazón o algo así, la metían y lo operaban a corazón abierto, lo metían allí a la persona, la desnudaban, le hacían unos baños, unas velas, unas cosas, muy raro, Mm. en un cuartito que era de lata. Wow. Entonces yo me preguntaba dentro de mí, bueno, si ellos me están diciendo que yo voy a ser próspera y dinero y todo, y este cuartico de lata aquí que está todo Hay pobreza aquí, exacto. pobreza, Se siente, sí, la mala energía. y luego descalzos con un hombre en falda, hablaba como mujer, y luego se metía un alfiler y lo traspasaba por toda la boca y decía, mira, es un poder real porque mira, no me duele, y Sí. hablaba en otro idioma, en Ujú. otras, y todo eso me confundió, pero me dio miedo. Ajá. Entonces llega el tiempo donde ellos dicen que me tienen que poner unos collares.
y que ya estaba yo retirada de la compañía, pero seguían las amistades, no muchas, pero sí las influyentes en ese área. Y recuerdo un día que tuve que pagar, no me acuerdo, en aquel entonces No sé. vamos a poner, no me acuerdo la cantidad de dinero, pero vamos a poner 3.000 no sé qué, 3 millones, 3.000 dólares, no sé qué era. Ya no puedo comparar la moneda, Sí, tengo ya mucho eso no tiempo ya existe, sí. que no sé, pero eran 3.000. Y como ya yo me venía para acá, ellos se querían asegurar de que yo venía muy protegida y me metieron eso. La mamá del muchacho, ella dijo que ella era mi madrina y ella me dio una cadena de oro con granates y una cruz y que estaba metida en la olla de la sangre. Era una olla de sangre con huesos y no sé, humanos. La gamba le llaman ellos No, a esa algo cosa. así, no sé. Entonces ella me la dio, ella me la daba, me llevó a la iglesia católica y ahí en la iglesia católica yo tuve que hacer un curso para hacer la primera comunión, para bautizarme como católica y aceptar la fe católica. Y el hijo de ella, O sea, ella te llevó a la eso, madrina, porque ella era la madrina, la mamá del muchacho y el muchacho me que eran llevaron, santeros, eran santeros, te llevaron a la iglesia católica. me llevaron a la iglesia católica Wow. para hacer la conversión al catolicismo y que ellos eran mis padrinos. Me hicieron hacer el catecismo, aprendérmelo, ya grande. Aprendí el catecismo, me bautizaron católicamente, me hicieron la Confirmación. confirmación, todo lo que tenía que hacer y te dan un acta legal por la ciudad. Sí, Y eso está era en la sentado en los libros de la iglesia. catedral de Maracay. Ahí me lo hicieron. Y cada uno de esos santos que están ahí en la catedral de Maracay son los mismos, con diferentes Tres nombres, nombres allá en la en la santería. Ellos me santería. decían, este es fulana de tal, este es tal, Exacto. este es tal, este es tal, pero es los mismos santos. Ok, Yeli. O sea, estás hablando de que, wow, ve cómo como, yo lo veo como manipulación, ¿no? ¿Sabes? En cierta forma, Sí, sí, pero tal vez, según el sentido de ellos, era prosperarme a mí, sacarle el brillo que yo tenía, que estaba escondido, porque a ellos ya le había pasado, ya ellos eran prósperos, ellos querían que yo fuera una maestra igual que ellos, eso claro. fue lo que ellos me dijeron, y que Tenías yo dones, llegara a me niveles imagino. altos. Claro, porque te veían tus dones. Ajá. Tus dones. Ahora, viendo todo eso, Yeli, o sea, tú en algún momento de todo ese tiempo, aunque sentías miedo, tú viste, tú participaste, viste gente que ellos les llaman a eso que hacen velaciones para limpiezas, para prosperar la gente, los ponen y les ponen velas alrededor y traen a rezar y traen esa incorporación de espíritus en los cuerpos. Y ¿qué viste tú que te impactó? O sea, porque también ellos usan mucho esas cosas para eso, ¿sabes? Amarres, eso para prosperidad. ¿Hay algún momento en que tú hayas visto que realmente te haya impactado? ¿Qué viste que te impactó realmente? De que estuvieran haciéndole algo al prójimo o algo. Bueno, constantemente eso pasaba. Había ya cuando llegaban las 7 de la noche, cuando caía el sol, eso, habían ceremonias. Ujú. Había el día del santo, cosas así, que tú cumplías años de que te habías Hecho introducido santo. en Ujú. eso, y hacían muchas comidas, frutas, lo ponían en una parte en el suelo con todo eso, sacaban esas estatuas a bailar y a cantarle, Sí, sí, y era al un mucho altar. lujo, mucha inversión de dinero, tú tenías que poner mucho dinero para eso, Ujú, cuando tú hacías el tuyo. Yo participaba porque estaba ahí presente. ujú. Claro que participaba, miré muchas velaciones. Yo nunca fui puesta bajo velas ni nada de eso, no, nunca. Pero yo creo que, como yo también estuve como tú y que estuve en eso también, en eso del espiritismo, la palería y eso. En la santería no se ven mucho esas velaciones, se ven en la parte Sí, espiritual, pero sí, espiritista, porque él hacía espiritismo hacía las y dos hacía las cosas. dos Sí, cosas van como por escalas. por escala. Él Entonces hacía ya la las dos santería era cosas. como el top del top. Ajá, Y recuerdo, no sé si tú lo viste, que ponen esos altares y ellos se tiran en el piso a darle de comer a los santos ajá, como sí, acostados sí, en el piso, acostado. Ajá. como una... Cosí como Ahora una vamos, ofrenda y sí, luego me daban a mí cosas para llevar a la casa que mi mamá ni sabía, que que era que le venían das de ahí. comida y le das agua al muerto, le haces esto, Las tienes que hacer frutas, todo. esto, y yo no quería, porque yo no, yo, mi mamá no sabía nada de eso, yo lo estaba haciendo sin permiso en la casa de ella, porque yo vivía con ella. Y yo sentía que le estaba faltando el respeto a mi mamá y que la estaba engañando, yo sentía miedo, Claro. porque yo no tenía, sino yo vivía, o sea, en mi habitación nada más. Te podemos decir, Yeli, entonces, fíjate, ¿no? Buscando
cómo Dios nos trajo para acá, el sentido de su revelación. Y eso es bueno para que ahora se lo expliquemos a mucha gente, de que la maldad existe y está tan camuflajeada y está tan Disfrazada de manipulada verdad exacto, y y vemos de, y que, de, y no, de yo no, piedad. exacto, que no le estamos haciendo mal a nadie con esto. Ujú. Como Dios ha visto, y no es porque nosotros estemos privilegiadas. Yo creo que el que tiene ese temor en el corazón de algo, Dios dice, aquí hay algo que yo puedo rescatar. Porque así yo creo que como te pasó a ti, que sentías ese temor con tu mamá. Yo no vivía con mi mamá cuando hacía eso, pero también tenía temor. Y cuando yo vi eso, yo decía, yo no puedo ver esto y ver cómo la gente le hacía daño a otras personas. O sea, cómo hacían ese poco de cosas para esposas, pues, que, con esposos, para Sí, para que estuvieran juntos, los jefes. Yo para decía, que quedaran en los embarazo. trabajos, para que mi Ajá. jefe me tenga, o sea, un poco de cosas y hubo un momento en como que esas palabritas que yo no tampoco era de mucha Biblia, igual que mi mamá era tu mamá, lo básico, tu oración, no se acueste como los animalitos, tiene que orar. No era una señora que estaba metida en una Mm, iglesia, pero tenían una base, venía de una sí, base. Y, y yo recuerdo pasajes cortitos de la Biblia, así como que mi mamá no era lectora de la Biblia, que yo la haya recordado, pero decía, mira que con la vara que mides serás medido. Siempre decía eso, no le hagas sí. mal al prójimo. Y yo Ujú. veía eso como que me lanzaban algo y nunca me dejó como avanzar, ¿no? Mi mamá sí, sí siempre ha sido, mi mamá le gusta mucho la lectura. Y ella leía la Biblia y ella asociaba la Biblia con un hombre llamado Edgar Kaiser, que era un mentalista. Ujú. Entonces ella veía que ese hombre usaba el Espíritu Santo, usaba a Dios, la palabra Dios, y mi mamá comparaba eso con la Biblia, o lo Oh, compara así. fíjate. Entonces ella, sus amigas que tenían cáncer o se enfermaban, ella iba conmigo. Casi siempre yo, porque yo era una de las más chiquitas, también con todas nosotras. Todas mis hermanas aprendieron a mí, lo que mi mamá hacía. Por eso el día de hoy me conocen como lo que hago, pues, porque desde niña. Y Claro. después me tocó un esposo igual que mi mamá, en el sentido de ir a los hospitales, ir con los enfermos, a orar con ellos, sobarle las piernas, ponerle medicina. Ah, Este, bueno, porque para los amigos, déjeme decirle, Yelitza siempre está dispuesta. Sé que no hay uno que llueve, tenga un truene, momento, relampaguee. sí, tengo gripe, Yeli, ya voy para allá, ya vamos a hacerte un tecito, ya vamos a prepararte algo, ya te vamos a hacer una sopita, ya te vamos a llevar, ya te vamos a llevar, o sea, ella siempre ha sido, es servicial en todos los sentidos. Es una gran enfermera, una gran tía, una gran mamá, una gran todo. Ay, señor. Pero es así, pues, Lo aprendí de mamá y después exactamente. tuve un esposo que igual, que se enfocaba también en ayudar al prójimo, pero uno no, por ejemplo, con mi mamá, yo solo la seguía a ella. Me decía, quédate aquí esta noche con una ancianita y le das masajito en la pierna con esto que ella preparaba. Mi mamá preparaba los ungüentos, con Oh, wow. clavos, con canela, con romero, y luego le ponían la artritis de la señora, cosas así. Otra señora que tenía cáncer, se moría con la mano de mi mamá orando, que el Espíritu Santo, y oraban con las personas. Mi mamá sí siempre fue, y ha sido así siempre. Eso lo he visto. Entonces, se confunde uno. Cuando ves esto entre lo bueno y lo malo, pues esto se parece, pero me dio miedo cuando vi esas cosas que hacían en lo oculto. Claro. Pero no sabía exactamente porque nunca tuve como decir que alguien me dijera, no, eso no está bien. Si mi mamá hubiera sabido, Uy, ella sí me hubiera dicho, salte de ahí corriendo, fuera claro. de ahí. Pero no, ella nunca lo supo, siempre la engañé, hasta hoy yo nunca se lo he dicho. Wow, No se lo Jenny. he dicho porque pues ella me Ya está enseñó unas mayor, sí. cosas y ella sabe que ya yo no estoy ahí, gracias al Eterno, Llegaste aquí. pero estuve así, de De ser ser iniciada en todo esto. wow. Porque luego quedamos en el punto de que Veniste para acá. antes de venirme me hacen los rituales para entregarme los collares, que eso significa que yo tengo que regresar. Sí, compromiso. Compromiso de que yo tengo que regresar porque a mí ya me falta la segunda parte, Sí. que es ir a Cuba, donde tengo que dar cierta cantidad de dinero, muchísima más de lo que Sí, pagué por los señor. collares, Ujú. porque van a comprar animales y van Una a hacer unos semana, rituales una allá en un semana, cuarto, sí. unas cosas por allá, Sí, sí. que ya habían personas que me habían dicho y yo de verdad, y sí, ya tuve mucho miedo. Y yo dije, no, yo no voy a ir ahí.
adentro de mí yo me negué y dije, nunca voy a ir ahí, jamás voy a ir ahí. Pero yo nunca pensé el plan que Dios tenía, que Él tiene todo en control. Hace muchos momentos difíciles, porque no entendía el proceso, no sabía nada, estaba sin esperanza y sin Dios. Y se me hizo muy difícil, pero le doy muchas gracias a Dios por haberme hecho permitir todo lo que pasó. Llego aquí, la realidad de lo que se había pintado era completamente diferente. Era otro escenario, no era como yo lo pensaba, que yo venía y me iba, y ya. No, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Viniste a Lo que conocer era el 3 meses, sí. lo que era 4 meses, o tal vez hasta que naciera mi sobrino, se convirtió. ¿Por qué? Por la ignorancia. Yo no conocía las leyes migratorias. Tal vez mi hermana omitió eso porque ella pensó que yo lo sabía. Yo era una estudiante universitaria, porque no lo iba a saber. No se habló nunca de ese tema. Cuando ella se da cuenta, porque la que se dio cuenta fue ella, me dijo, oye, ¿qué fecha es hoy? Te quedaste aquí. No, hay que pedir una extensión, que no sé qué, no había dinero. Todo cerrado, todo, por donde caminara, todo, no había, no podía pedir dinero de Venezuela, pero yo tenía dinero en el Banco de Venezuela, porque recuerda que me había salido Claro, de la CanTV y me habían dado un buen dinero, claro. no podía sacar nada. Claro, estaba todo ese fase de Empezó el transición de problema de, Venezuela. Cerraron las casas de cerraron Western cambio, Union, sí. cerraron Las todo, casas de cambio, todo todo, no eso. había manera de De que hacer dinero, mis dinero. hermanas hicieron lo imposible por allá con un amigo, muy buen amigo de la familia y amigo nuestro, dueño de negocios, para que nos vendiera divisas, para ver cómo ellas mataban ese dinero. Bueno, fueron miles de cosas. Pero una de las cosas que me hizo correr, que cuando ya estaba aquí, ya yo quería ir, pero no quería ir. Quería ir, pero no quería ir. Estas personas con buena intención prácticamente me persiguieron para hacer el santo para Allá en Cuba, Venezuela, allá te en estaban Venezuela. esperando. Me Claro, escribían, me claro, llamaban, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas? claro. Aquí te estamos esperando, no puedes esperar más tiempo. Y mira las palabras. Si tú Ujú, no te haces eso y no regresas a Venezuela, esto marcó por un tiempo mi vida, sí, que me aterroricé, me paralicé. Si tú no regresas, esos collares que tú tienes encima es un compromiso y tienes asegurada una muerte trágica. wow. Una muerte trágica. Y ahí es donde entra Miguel Osteguín. Porque mi hermana está embarazada y ella había aplicado para un trabajo de secretaria. Pero ella tenía cita médica y no quería perder esa oportunidad de trabajo. Y yo estaba recién llegada y me dice, ve a esa oficina y diles que yo no pude venir y tú firmas por mí. Y escuchas la instrucción que van a dar allí y luego ya yo voy la próxima semana, que era la próxima. Y ahí conocí a Miguel. Oh, Y wow. desde el mismo día que lo conocí, él era el manager, él era el que daba la instrucción, pero en esa instrucción él habló de Dios. Y a mí, cuando él habló de Dios, sin yo conocerlo, nada, no, me impactó lo que dijo, ¿verdad? Aún sin yo conocer ese Dios. Y ahí en esa bienvenida que le dan a las personas que aplican para ese trabajo, era una oficina de ventas y había diferentes puestos y cada quien aplicaba para eso y mi hermana había aplicado para uno de esos. Recuerdo que salí de esa oficina y salí, wow, porque habló de Dios, dio mensaje, dice, si tú estás aquí hoy es por un propósito. Pero ya va, espérate, ¿era una oficina para trabajar en dónde? ¿En qué? ¿Quién era Miguel? Para los que no saben, vamos a ver, ¿quién fue o quién es Bueno, Miguel Otegui? bueno, Miguel Osteguín fue mi esposo, Imagínense. sí, Ajá. de 24 años que tengo aquí, bueno, 20. Ve, 20 o bueno, todo, casi todo, porque era, no, más de 20, porque prácticamente claro, lo conocí llegando aquí. claro, esa parte no la Eran sabía yo. meses, sí, eran Claro, mesecitos que yo tenía cuando de lo haber llegado conociste. aquí. Oh, fíjate, yo no sabía eso. Y yo estaba con toda esa ansiedad, con toda esa cosa de me tengo que regresar.
con el miedo de que algo me va a pasar. Yo no creo en esto, pero cada rato me dicen que algo me va a pasar, Claro. que voy a morir violentamente, que va a ser una muerte Nunca violenta. jamás Hashem te protege. Y Dios me protegió y Te entonces sigue protegiendo. él me dijo, ¿qué tienes? Porque íbamos en el entrenamiento, porque tocaba una parte de entrenamiento que es afuera, en el campo, como dicen, afuera, hablar con las personas y mostrarles los productos. Y él venía manejando y aquí venía la otra muchacha que le estaba entrenando y yo que acababa de llegar. Vámonos para que vean. Y yo, no, pero si esto no es para mí, esto es para... Yo le dije a él sinceramente que yo había venido Por tu por mi hermana. hermana. Y dijo, no te preocupes, pero también a lo mejor te sirve a ti. No, es que yo no voy a vivir aquí, yo me voy. Ah, todavía estoy aquí. Eh, y él muy amable, ya comieron y todo, nos dio de comer y nos habló todo el camino de la De palabra de Dios. Dios, ¿Él era qué? ¿Cristiano? cristiano. Cristiano, pero eh, siempre fue instruido en el cristianismo por su mamá, pero dice que él nos habló desde el primer momento, nos dijo que su mamá era una mujer muy entregada a las cosas de Dios, una mujer de oración, pero ella siempre amó al pueblo de Israel. Nunca se me olvida eso. Que él siempre tenía Wow. ese amor hacia Israel y que él hacía muchas preguntas y cosas a donde él asistía de niño. Le decían, no, eso ya no es más. Oh, claro, claro, claro. Ya eso no es más. Y les voy a decir algo. Cuando yo llegué a donde nos reunimos nosotros los sábados, a la congregación que nos reunimos, las primeras personas que me recibieron fue Yeli y Miguel. Miguel era un ser excepcional. Como persona, increíble. Él era, yo le decía a él que era el Pablo, para mí era Pablo, defensor de Jesús, de defensor de la palabra, eh, conocedor de principio a fin de la palabra, no solo del Nuevo Testamento, sino de la Torah en sí. Y él también tuvo mucha influencia a mí a ellos, cuando yo llegué a donde nos reunimos hace años. Y de verdad que era una persona, me gustó la firmeza que tenía cuando yo lo conocí en la palabra, era seguro de lo que decía y no iba para atrás. Por eso le decía, tú eras un Pablo, porque él iba para adelante con su palabra, él iba y era defendía y era, todavía echamos chistes porque decía, me van a mandar para el cuartico. Y todavía hacemos chistes después que ya no está con nosotros, que esa otra historia, que, ajá, te van a tocar, nos van a hacer algo, te van a meter para el cuartico. Nos quedó eso. De verdad que él era Sí, una persona que amaba la palabra. sí, sí. Siempre eh, me di cuenta que él era diferente porque yo también traía un trasfondo apartándolo de la religión, de que pues que yo nunca me iba a casar, que yo decía, pues todos los hombres son borrachos, todos los hombres son malos. Nunca vi eso de mi papá, porque no tuve un papá así, no tuve un papá borracho ni nada, pero sí lo vi. Lo vi a mi alrededor tan fuerte que yo decía, no, yo no me voy a casar para sufrir, Claro. ni para encontrarme un borracho así, ¿no? Siempre tuve eso, ¿no? Como una estándar que yo levanté, nadie iba a entrar. En esa parte nadie entraba. Yo estaba segura de que nada. Y bueno, siempre Miguel me habló de su fe, siempre, no solamente a mí, con todas las personas que él conocía. Él no perdía momento para hablar de Dios, de esa fe, de cómo lo Ujú. conoció, los milagros que Dios había hecho en su vida, porque nosotras, prácticamente la muchacha que estaba ahí y yo, estábamos en una depresión segura. Wow. ¿Por qué? Yo tenía miedo de lo que podía pasar conmigo por no regresar a Venezuela. Y yo veía que no iba a regresar, yo decía, no, ¿cuándo me voy a ir? Si cada vez lo veo más lejos, me quedé sin dinero, o sea, me pasaron muchas cosas Claro. y no puedo pedir dinero porque no me pueden mandar. No conozco, claro, claro, claro. Cuando me doy cuenta, por medio de mi hermana, me dice, es que estás violando las leyes y te vas a quedar aquí de ilegal, eso no es bueno. No, fue peor para mí, ya entró en un carrusel donde ya yo no, mis emociones ya yo no los controlaba, entré en ansiedad pero profunda hasta el punto que yo dije, me voy a matar, me voy a quitar Wow. la vida. Estabas deprimida, Ya, yo dije, no, o sea, yo vi ansiosa. todos los caminos cerrados, más aquellos diciéndome ya que yo me iba a morir de una muerte así. Y yo decía, no, un choque, y sí tuve un choque. Wow, Yelitza. Y fue peor todavía lo que pasó después, porque resulta de que andando en esos entrenamientos, pues había que manejar toda la ciudad y afuera de la ciudad también, a los pueblos. Y un día nos chocaron a nosotros
Y yo quedé como prácticamente inconsciente, pero gracias a Dios no me pasó nada. Solamente una lesión en el tobillo, en el tobillo no, en el talón. Que bueno, no, a veces siento ahí algo, pero no. Tuve en tratamientos, todo eso. Y a mí se me venía, me van a matar. Están Wow. buscando mi alma. Y ahí es donde entra Miguel. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene usted? ¿Qué le pasa? No, que entonces la muchacha le contó. No, ella está aterrada, que la van a matar. Que cuando en Wow. una oportunidad nos quedamos sin, o sea, prácticamente a la intemperie, es decir, a la intemperie. Yo cargaba mi maletica, una maletita que yo cargaba para todas partes. No sé cómo, yo abrí la maletita en la sala, la abrí y la metí otra vez así como decir detrás de la puerta. Creo que dejé la llave ahí. Pero ya yo le había comentado a la muchacha que yo traía ahí unas cosas que yo nunca, yo tenía miedo de abrir esa maleta porque ahí pues traía una fortaleza de los collares y todo eso. Yo me los quité. Y Claro. dice, si te los Óyele. quitaste te vas a morir, Ay, sí, ellos me lo decían manipulan a uno ellos. mucho con eso, sí. Y yo estaba en pánico, Claro. no porque creía en esos collares, sino lo que me decía. Y él me vio y él, la muchacha como le comentó, no sé cómo llegó él ahí, solamente él abrió, estaba abierta la maleta. Agarró la llave y dijo, no, no necesité abrirla. Quería ver qué es. Lo que tú tenías en la maleta. Y la muchacha le dijo, sí, hágale. Y abrió. Uf, dijo, esta viene, pero heavy. Pura Wow. dinamita lo que hay aquí. Y él enfrentó eso, Jelly. Y él enfrentó eso. Y él me llamó a mí. Me dijo, ven para acá. Ya, no te vayas a molestar, pero ya sé cuál es, qué es lo que te pasa. Y habló conmigo. Me dijo, ¿tú quieres esas cosas? ¿Tú te quieres ir para hacer eso? Yo le dije, no, yo tengo miedo. ¿Miedo a qué? Me dijo. Ellos me dijeron que yo me iba a morir y esto y esto. Eso es mentira. Tú no te vas a morir. Ah, y él me dijo, ¿tú quieres que yo lo haga? Que me deshaga de eso. Wow. Y dije, sí, pero me da miedo, te va a pasar algo. Me dijo, no, deja que yo lo haga. Yo no quiero nada de eso. Le dije, sácalo, bótalo todo. Pero sí tenía miedo. Y me dijo, ok, vamos a orar. Oramos. Yo no sabía ni qué era, nunca había orado. O sea, yo hablaba con Dios a mi manera, Claro. pero yo no sabía y nunca había escuchado a alguien pedirle algo tan específico a Dios, protección. Y era como que si Él me conocía de toda la vida y como si Él realmente en ese momento sentía eh, algo especial para pedir por mi protección. Nadie pide protección por otro, ni que así nada más, sin Claro. conocerte, para mí. Claro. Para En el ese caso de momento, ahora nosotros. sí, sí sé que se puede hacer, pero para mí yo decía, ¿por qué oro de esa forma? Porque yo estaba prestando atención a sus palabras. Claro. Y él agarró todo eso y después que oramos, los partió, los quemó, los quitó y los tiró a la basura. Esa misma noche fuimos al hospital. Miguel le dio como un ataque al corazón, algo le pasó, no reaccionaba, no podía respirar. um, y fuimos al Bentown. Yo tengo todavía los documentos ¿Verdad, como Jelly? testigo. Fuimos al Bentown y en el hospital le hicieron un ecosonograma y le hicieron algo del corazón y dijo, pues todo el mundo hablaba inglés, yo no sabía ni qué estaban diciendo y Wow. solamente ella me mostró la hoja del ecosonograma que salía, o sea, como que se paró su corazón. No, no sabemos por qué no, qué le pasó, qué fue lo que pasó antes. Pero yo no asociaba, en ese momento yo estaba asustada, yo no asociaba con eso de la muerte. Y eso es bueno aclararlo también. Eh, la- Muchas veces eso, nos pasa eso. Nos metemos en cosas que están prohibidas y mi mamá dice que el que inocentemente peca, inocentemente Dios lo salva también. Toda la vida es una intención y eso es una energía que está en el mundo y la maldad está presente en todos lados. Mucha gente o muchos pensamos eso que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Que no estamos, que lo vemos como normalizado ese tipo de cosas que hacemos o que vemos. No, eso es normal.
eh, la gente que fuma tabaco, la gente, yo quiero aclarar aquí que yo no estoy culpando a nadie en que tenga algún don especial, porque ese no es mi rol. O sea, nosotros no podemos juzgar a alguien porque tenga o no tenga un don, Mm. pero sabemos que hay energías negativas en el mundo y la parte mala está aquí para eso. Entonces, todos los propósitos, todos los seres humanos tenemos un propósito en este mundo. Todos estamos aquí para algo, para aportar algo. Y siempre esa influencia mala te va a jalar hacia ese terreno. Y eso son energías, y son energías negativas. Y cuando uno está en ese mundo, uno se carga, evidentemente, pienso yo, eso estaba cargado primero de todo lo que decía esa gente, energéticamente estaba mal y él tomó la batuta. No, y él me dijo, yo, Y yo él, me voy a poner enfrente, a ti no te va a pasar nada. exacto, ¿no? Él recibió, pero él estaba seguro porque su fe prevaleció. No, y me dijo una palabra que después la recordé, que fue lo que él me dijo. Me dijo, no hay agorero ni sortilegio para el pueblo de Dios. Eso me dijo. Yo no creo nada de eso, sí existe el mal, me dijo, porque yo Claro, con mi mamá yo miré mucha gente que se transformaban claro. y Él estaba liberadas seguro de y lo que estaba haciendo. él me dijo, yo conozco estas cosas, si tú quieres, me das permiso, porque tiene que ser con tu permiso, Claro. yo lo hago. Bueno, pasó eso, salió del hospital, mi hermana vino en el carro para llevarlo a donde él vivía, llegamos ahí y se acostó en su cama donde él estaba, ahí vivía una familia y él vivía ahí, y le dijo, le dijo a mi hermana que le trajera un bolso que él tenía ahí atrás, porque él estaba acostado y él era fiebre y fiebre, y así lo mandaron a la casa, porque pues lo atendieron y ya, le mandaron unas calmantes, unas cosas, y entonces me dice, abre ese bolsillito que está allí, y saca, hay un libro grande, cuando yo saco el libro era la Biblia, y me dijo, léeme por favor allí, busca en los salmos, yo no sabía ni buscar, el Salmo 23. Entonces mi hermana entró otra vez y dice, ve, y me ayudó a buscar dónde era el Salmo 23. Y me dijo, tú, léelo. Mi hermana sí sabía, mi hermana hasta era cristiana. El reto era para mí. Mi hermana sabía dónde está el Salmo 23, Claro. pero a mí fue que me mandó. Y así como cosas de película, mi hermana no estaba ahí, estaba afuera en el carro, Wow. esperándome. Y casi ni pudimos de verlo tan mal. Mi hermana dijo, da miedo dejarlo aquí, porque esa gente no, o sea, son compañeros de trabajo, ¿no? Y le leo el Salmo 23. Y él empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y luego ya se calmó con las pastillas, o no sé, o el Salmo, Dios, no sé. En aquel momento yo no tendría, ahora entiendo que era Dios, ¿verdad? Y ya nosotras nos fuimos. Y estuvo como 3 días así en cama. Nosotros lo íbamos a ver, mi hermana y yo. Tu hermana Y Dajide, sabía que tenía esos collares también ella. no, ya lo supo después por Miguel. Ya no sabía, tú sí eres loca, me dijo. Tú sí Wow. eres loca, de verdad. Mi hermana bien cristiana, ya no, nada, cero con cero. Wow. Dajide siempre hasta el final de su vida, desde los 16 hasta el final de su vida, ella nada, ni idolatría, nada, nada, nada. Nada, ella no, ella le enseñó a sus hijos de que ni imágenes, ella sí, en su forma, ella fue muy radical. Oye. Y Empezó tu proceso con Miguel mi ahí. proceso con Miguel empezó a enseñarme, a quererme llevar a la iglesia y yo a resistiéndome, empezó mi rebeldía, me le oponía, eh, muchas cosas difíciles porque la palabra dice, ¿verdad? La lucha no es contra carne ni sangre, pero para mí él era que se me estaba oponiendo, Claro. pero yo no lo veía así, él me decía, no, es que yo no te tomo en cuenta tus palabras porque sé que no vienen de ti, yo sé de quién vienen. Pero pasó algo muy interesante. Empezamos a ir a las iglesias chiquitas, a los alrededores, buscando un lugar, ¿verdad? Porque él me daba la Biblia y me daba, y yo no, yo decía, nada, Claro, no estabas eso habituada, no yo no, tenías un porque hábito, el claro. concepto que yo tenía es que esos evangélicos Eso. hipócritas y que no sé qué, Sí, porque sí, eso sí. era lo que, Uno vivía en nuestro país. sí, nuestro país, y que tocaban la puerta a los testigos de Jehová, afuera, esa Exacto. gente de aquí, sácalas de aquí, Se que van a no. evangelizar, que no sé qué, Y también claro. era la forma, también algunas personas no llegaban con buenas maneras a la casa. Por ejemplo, a mi mamá le decían, señora, arrepiéntase.
¿Arrepiéntese de qué? Yo estoy muy ocupada, tengo 14 muchachos, salga de aquí. Y entonces yo veía eso y yo decía, pues mi mamá, Claro, que no la maltratan, la están maltratando, ¿sí? claro, pero sí, sí es cierto que uno veía siempre esas personas que querían Y llamarte la veía el palabra, rechazo de mi sí, mamá diciendo, no, esas son gente que te hacen perder el tiempo, yo estoy lavando, tengo exacto, muchos pañales que lavar, no me está quitando el tiempo, señora, por favor, gracias. Y nunca les abría la puerta, o si se las sí, es abría, cierto. mi mamá se ponía nerviosa porque le están quitando, cosas así. Entonces te creas con ese concepto. Entonces cuando él me regaló una Biblia, dije yo, este es un charlatán más, no quiero saber de nada de eso. Me quiere Y me quiere convertir. convertir, no, una cosa es una cosa y la otra, tenía miedo, pero ya yo me sentía altiva porque él ya había votado eso, ya había pasado el proceso que se enfermó y ya yo me empecé a poner Otra vez el ego el ganarte. ego a 1000 por 1. Entonces, que tú, que cosas así. Y entonces, yo no sé, yo fui y como andaba mi carácter así, como normal, como era yo. Ahorita ha bajado un poquito, pero no totalmente, pero, pero normalita así sin disfraz y sin nada. Era un demonio. Yo era, o sea, literal, literal, mi forma de amargada, me había quedado ya aquí, no quería estar aquí, esto era como una lucha entre este sistema donde yo no podía, no tenía control de nada, No o sea, podías trabajar lo que tú querías, nada, sabías, todo estaba claro, trancado y yo siempre controladora, claro, quiero tener el control. claro, Y eso me enojaba mucho, porque yo quería, y no podía, estaba encerrada, atrapada aquí. claro, claro. Entre todas las cosas que nos has contado, Yeli, bueno, que sé de ti, Miguel, ok, Miguel estaba trabajando en eso, pero también tienen una faceta que estuvieron en Letbook también, Sí, trabajando juntos. trabajando. Eso es, Eso viene después, un poquito después. Pero ajá, es que el tiempo, es que son tantas cosas. Entonces, bueno, pasando de eso, que pasar y seguíamos los entrenamientos, yo me enojé con el jefe de esa compañía. Porque él, como yo era muy altiva, ¿verdad? Porque en ese lugar, él me dijo, llena la planilla, ya tú ujú, como persona, ya no tu hermana, yo le expliqué a él lo que había pasado y ya a mi hermana no le interesó ese trabajo, ya claro, no quiso entrar ahí. Era como para que yo llegara ahí, o sea, yo claro, entendí después que era yo la que iba a ir la ahí. que tenías que conocer a Miguel ahí. Y le digo al señor, me dice, llena la planilla y yo empiezo a poner a esto, tengo esta experiencia, llené muchas, y el señor la ve y dice, casa de aquí, ¿tú crees que a mí tú me vas a impresionar con todo lo que tú has hecho, que no sé qué? Y yo dije, no, ahí salió, bueno, mi personalidad que no quiero que salga nunca, salió y me voy de aquí, me bajé al edificio y le dije, ¿qué te pasó? Me acaba de decir el señor que te peleaste con... No, yo no me peleé con él me ofendió y tal, no sé qué, mentira, yo también hice mi parte, pues mis berrinches, parte y parte. Y él convenciéndome, no, pero no te vayas, ¿cómo te vas a ir? Es una oportunidad de trabajo, que no sé qué. No, a mí no me interesa, yo me voy para mi país, ¿qué te pasa? ¿Qué hago? Nunca me fui. Y él me convenció. Y me dijo, te voy a poner en otra área que no tengas que tocar con él. Y me puso a hacer llamadas telefónicas. O sea, en lo que yo había trabajado siempre, Claro, en la telefónica. vamos a ponerte aquí para que llames por teléfono. Y ya ahí me relajaba porque no me exigía que nada, el señor ese quería era que yo trajera dinero todos los días. Y Miguel ahí hablando contigo. Hablando conmigo, no, déjala, no le trate con ellas. Todo lo que le vaya a decir a ella, yo se lo digo, dijo Miguel. Y él me cuidaba ahí. Hasta que llegó un día y nos invitó a comer, pero ya había pasado su tiempito. Vamos a la iglesia, le dijo la otra muchacha. Y él, no, tú no estás loco, tú me quieres evangelizar a mí, le dijo la otra muchacha. Y entonces, bueno, yo dije, ok, vamos. Y ya fui, y así empezamos a ir a la iglesia. Y empezó a darme palabras, pero yo todavía nada, todavía no había dado, yo estaba ahí resistente. Me gustaba, pero estaba en resistencia. Y un día que andaba yo con mucha ansiedad, y él me dijo, te paso buscando, yo no voy a ir para esa oficina más, ¿sabes? Ni me pase buscando, no voy más. Y agarré y me fui en el autobús. Como mi hermana me había dicho, pero tú tienes que aprender aquí a andar en autobús, por eso estás frustrada. Agarra un autobús, después ya tendrás un carro, aprenderás a manejar. Yo no sabía ni manejar. Nunca había conducido ¿En porque en serio? Venezuela yo no sabía. Yo Oh, agarraba la Dios. primera vez que agarré un carro fue mi hermano que me lo dio y puse la mano aquí, cerré la puerta y me maté los dedos todos. Más nunca. No quiero saber nada de eso, no lo necesitaba. Allá yo no tenía la necesidad de un O carro. sea que aprendiste a manejar aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos.
Wow. Aquí aprendí a manejar, aquí muchas cosas, aquí me casé, aquí aprendí muchas, o sea, aquí fue mi segunda parte, la segunda parte de mi vida aquí, pero he vivido aquí más Claro, que los años que viví en Venezuela, porque claro, aquí estoy en la etapa ya madura, donde las claro, otras hay cosas que no recuerdo tanto, pero estas tuvieron, claro, marcaron tu vida, marcaron claro mi que vida. sí. ¿Y en Leywood qué hacías con Miguel? ¿Qué era lo que hacías ahí? Bueno, después de ir por tantas iglesias chiquitas y él me enseñó, decía, ay, tú cantas muy bueno. Ah, porque un día veníamos en el carro y la muchacha que iba sabía que yo cantaba. Ay, canta una canción que no sé qué, canta esta canción secular. Y me puse a cantar. Yo tenía unos lentes oscuros puestos y estaba con los ojos cerrados atrás y ella enfrente con Miguel. Y yo pensaba dentro de mí en algún momento que Miguel estaba cayendo a esa muchacha, pues. O sea, estaba enamorándola, qué sé yo, no sé. Porque Ajá. era bien echadora de broma y, ay, papito, no sé qué. Ay. Yo ni por aquí me pasaba. Nunca, ni me gustaba, nada, nada. Yo andaba en mi amargura a 100 por uno. Amargada, no quería comer. Me decían, ¿quieres comer? No. No. Mira, pero bájate para que Wow. escuche. Nada. Así era mi actitud. Y yo estaba así, ella me dice que cante, ok, vamos a cantar. Y bueno, esa la relaja, ¿ves? Canta. Entonces me puse a cantar. Canción secular, no me acuerdo ahorita qué canción era, Ricardo Montaner, algo. La Imagínate tú. cima del cielo, que ella me dijo, vamos a llevarte a la cima del cielo. Y me puse a cantar. Y me estaba ahí con los ojos cerrados. Y luego él me dice, oye, tú tienes muy bonita voz, no sé qué, eso deberías ese talento entregárselo al que te lo dio. Y yo, mi mamá, no, hay uno por arriba de tu mamá, claro, tu mamá, sí, pero hay uno por arriba. Y ya dijo la muchacha, ya empezaste a evangelizarnos aquí a nosotros. Otra vez. Bueno, y de ese día él dijo, mira, tú deberías de cantar. Y empezamos a ir a iglesias chiquitas por los pueblos donde íbamos a entrenarnos. Ahí nos invitaban a la iglesia los domingos, íbamos, o cualquier día que íbamos. Hay servicio los miércoles, ahí empezamos. Y luego oraban por mí. Y me imagino que les decía, mira, no es por esa muchacha que anda en depresión, qué sé yo. Él nunca me lo dijo. Pero yo me imagino que sí, porque eso es lo que uno hace. Claro, ahora que sabes qué es lo que se Claro que uno hace de dice, la oración, claro. bueno, y esas oraciones, pues sí, claro que Tiene un sí dieron su poder. fruto, y él también oraba, porque después me dijo, no, eso oraba muchísimo, entonces, bueno, Y él era músico también, ¿verdad, Yeli? músico, tocaba la batería, sí, Excelentemente. un músico, y cantaba también, Sí. pero bueno, cantábamos juntos. Ay, bueno, entonces empezamos en esas iglesias, y él empezó a tocar la batería en una de las iglesias, y dijo, ella sabe cantar, pero ya yo tenía yendo ahí como 3 meses a esa iglesia pequeña, en Pasadena, y dijo, vamos a hacer una audición. Dijo, sí, vamos a que cante. Entonces, pero primero ellos indagaron sobre mí, quién era yo, qué hacía, qué ta. Y ya, y conocieron a mi hermana y todo. Bueno, ¿quieres venir quieres participar en la alabanza? Yo dije, ay, no. Todos los domingos, ay, Ay, no. No, eso no, no, no. Y luego unos cantos ahí, yo, ay, no. Sí me gusta cantar, pero ay, no, eso todos los domingos. No, yo no quiero comprometerme a eso. No, ya está listo. Me quieren comprometer. Bueno, total que al final una hermanita muy linda llamada Marta, que Dios la bendiga mucho, me tuvo una paciencia con Miguel. Ellos dos trabajaron conmigo. Mi hermana, mire, y ella y su esposo. Y hablaban conmigo y me decían y tal, pero yo en cero. Ahí quedaban las palabras sembradas. Pero un día que yo me le revelé así, no quiero que me venga a buscar ni para trabajo, ni para iglesia, nada. Yo tenía la Biblia en mi cartera, que él me regaló. Y ya yo voy en ese autobús, me monté en un autobús, así como mi hermana me dijo, que agarra el 45 no sé dónde y te montas aquí. Bueno, primero, un solazo horrible, un calorón, por malcriada. claro, estabas llevando calor y Bueno, sol. me llevé el calorón y todo, me monto en ese autobús. Un gentío raro. Yo decía, estos son pura gente rara, no sé quiénes son, no sé, no entendía lo que Ay, hablaban. ay, Yeli. Me subí y ya me empezó la gana de llorar. Claro, está. Y agarré esa Biblia y la abrí y me salió Isaías 54. Y me conmovió la parte donde dice, pobrecita, fatigada, con tempestad, la que nunca ha estado de parto. Más son los hijos de la estéril que los de la casada. Digo yo, bueno, ¿quién le dijo a este todo eso de mí?
ese fue ese Miguel, que escribió ese capítulo para mí. ¿Y cómo me sale ese capítulo? Ay, pobrecita, fatigada. Por un tiempo me alejé de ti, pero te recogeré con grandes miserias. Mira, yo empecé a llorar como que era que me habían pegado. Y cuando se pararon en una parada de bus a dejar pasajeros, el señor morenito me decía algo en inglés. ¿Qué te pasa? Pero ahora sí sé que me decía, what happened? Are you okay? Y yo no sé ni qué hablaba. Ese señor, yo solamente lloraba. Porque esas palabras me conmovieron. Claro, te estaba tratando. Y ya cerré ese libro y ya me bajé donde me iba a bajar. Perdida estaba. Y no había, yo no tenía teléfono. Claro. Yo tenía en un papelito anotado el celular de mi hermana, que ella sí tenía un celular, y unas monedas que me había dado para el autobús y para llamar por teléfono. Unos teléfonos, bueno, que ya no hay en ninguna que ya no parte. existen. Y no caía la llamada, era una monedita que se metía. Nada. Mi hermana nunca contestó. Lloraba yo. Y veo que ahí tengo un teléfono de la oficina. De Miguel. Ajá. Miguel. Y tuve que hablar con el señor ese con quien me había enojado y que me lo pasara. Y me lo pasó. Ya voy por ti. ¿Dónde estás? Y yo buscando. Y yo, mira, en un lugar donde hay un McDonald's y una bomba Valero. Y él me dijo, oye, en todas las esquinas hay una bomba Valero. Y ahí, dime el nombre de la calle, por favor. Imagínate, una bomba. Y yo, una bomba de explosión. Fosforito me llamaba. Exacto. Una bomba. ¿Qué bomba? ¿Qué bomba? Una bomba. Una estación de servicio. Una bomba de gasolina, le decía yo. ¿Qué es eso? Y él tratando de traducir lo que yo le decía. Que eso es otro lenguaje, Yeli, también. Una bomba de gasolina y un McDonald's, le decía yo, pero busca el nombre de la calle. Y ya, yo me estaba molestando cuando me dijo así. Como que no me entiendo, buscar el nombre de la calle. Claro. Ah, no, vale. Yo le iba a colgar, pero no son los únicos 50 centavos. Y no tengo cómo hacerlo, no tenía más dinero. No tenía más dinero. Bueno, ahí se me ocurrió ir a ese McDonald's y vi que la gente cuando le daban el vuelto, el cambio, se le caían las monedas. Oh, no, ya yo sabía dónde encontrar dinero. Ahí cuando la gente compraba su hamburguesa en el drive-thru, en el piso. Ah, no, yo ya era millonaria. Con eso me compraba mi hamburguesa y me compraba mis refrescos para ir a la calle. Pero era por malcriada. Claro, ¿y te fue a buscar o no? Me fue a buscar. Ay, pobrecito, no. Llegó, ¿quieres comer? No, tengo hambre. Y ahí empezamos, ya después de ahí de esa etapa, me dijo, te voy a llevar a la iglesia que pastorea un pastor que yo conozco desde niño, se llama Marcos Witt. Oh, imagínate, Marcos Witt. Pero no quedaba ahí. No era en donde queda ahorita, no, era por allá, por otro lado. El Greenhouse, no sé, por allá lejos. Sí, sí. Ahí estaba empezamos. El señor vivo todavía, el papá de Joel. Estaban empezando el proyecto de la iglesia en español y ya él conocía a mucha gente de ahí, que si Coalo, que si de México. Claro. Entonces él se apuntó para entrar en el coro. Y ya como ya lo conocían, ya conocía al pastor Marco, a él empezó a cantar en el coro. Sí, cantaba muy bien. Y bueno, le daban uniforme y todo. Y bueno, me empezaron a gustar los servicios por la música, me llamó a mí la atención. Y también lo que hablaba, empecé yo todo el tiempo llorando. Me la pasaba, bueno, era limpiándome. Claro, Dios tratando contigo. Y luego, a ver si fue en la otra, sí fue en la otra. Cuando empezaron a hacer que ya había pasado cierto tiempo, que si yo quería recibir a Cristo en mi corazón y todo eso, y yo me paré ahí, ya estaba yo consciente que era lo que yo quería. Ya estaba Dios, ya te había tratado. Pero antes de eso había planeado, como te dije, en medio de eso que no lo había planeado yo quitarme la vida, pues. Pero decía, a ver, aquí nadie me conoce, mi familia toda está en Venezuela. Mi hermana cuando sepa, pues ya yo estoy por allá nadando en una laguna, pero así piensa uno. Claro. Claro. Pero Dios tenía otro plan. Fue una idea, nunca lo hice. Claro. Fue solo que te pasó esa ráfaga. Claro, a mí también me pasó alguna vez. Es como cuando llegamos a ese fondo, ¿sabes? Que es de donde nos saca, es tremendo, como yo literalmente sentí como cuando tú volteas una media, que agarras y la volteas para lavarla. Yo sentí que Dios hizo eso conmigo, porque Dios nos lleva ahí o nos permite esas situaciones para ver esa luz. A veces estamos tan tapados entre nosotros que lo que vemos es como que la única salida es esa. Y peleando. Irte y ya solucionó todo. Y resulta que lo que está por venir es mucho más gratificante, pero
pero uno no lo ve en no ese lo ve, momento. no lo ve. La falta de conocimiento, todo tiene que ver. Y sientes tú de que, sabes, estoy atrapada en un lugar que Sí, no una conozco. soledad extraña, ¿verdad que Y sí, era una Yeli? humillación, Sí, es una. era lo que yo sentía. Ujú, O sea, esto, yo no decía Dios porque yo no usaba ese ujú, vocabulario, pero yo decía, esta es la humillación más grande. Después de haber estudiado en una universidad, exacto. después de haber tenido, que yo era la que invitaba, que yo era la que pagaba, ahí recogiendo las monedas de McDonald's. Ujú, Pero hoy le doy gracias al Eterno por eso, porque pues quitó toda esa altivez de mí, porque yo sí era muy grosera y altiva. claro. Altiva, hasta ni se lo imaginan. Cosas que decía, cosas muy feas que la verdad no son muy feas. Mucha vergüenza siento a. Entonces tú entraste primero por el cristianismo. ¿Y cómo conseguiste? Bueno, lo que pasa es que yo lo digo sinceramente, tal vez nunca lo he compartido contigo. Eh, pero yo pienso que el movimiento mesiánico como movimiento está muy manipulado. Eh, nosotros los seres humanos siempre tendemos a poner una etiqueta a algo y en vez de unir, separamos. Entonces yo creo que esa situación de mesianismo ha creado como un grupo que también está separado de otra cosa. Sí. Y yo pienso que nosotros que hemos pasado, yo pasé muy poco por el cristianismo, un año, pero yo creo que es un solo conocimiento. Cuando tú empiezas a conocer realmente la escritura desde el principio, si eso se puede catalogar como, porque en el Nuevo Testamento, la Torá o en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, hablan de esa promesa sobre el que va a venir. Ujú. Y los que estamos en el cristianismo aprendemos que él ya vino. Entonces, cuando hace esa unión de todo, aparece como una simbiosis, como una unión, ¿verdad? Yo pienso que ahí no hay esa parte de mesianismo, sino hay la promesa de lo que está por venir. Ujú. Cuando me preguntan, tú eres judía, tú ya eres conversa y tú eres todo, y mira que yo amo profundamente el pueblo de Israel, he tenido, como tú sabes, he ido y todo, pero yo pienso que cómo uno llega a entender eso, Yeli.